Me arrepiento profundamente de haberme divorciado de Dylan, mi ex esposo. Han pasado 8 años desde que nos separamos, y hace 4 meses volví a mi ciudad natal por trabajo. Conseguí empleo en una escuela que está a unos 15 minutos caminando desde mi pequeño apartamento. No tengo hermanos, y aunque mis padres aún viven, nuestra relación es distante, algo que comenzó cuando era adolescente y se intensificó cuando me separé de Dylan. Siempre esperaron más de mí, pero nunca quise escucharlos. No saben que he regresado, y tampoco lo saben mis antiguos amigos. Encontrar este trabajo fue un gran alivio para mí. Pasé 3 meses acondicionando mi salón de clases y conociendo a mis nuevos colegas. El primer día de clases fue hace 1 mes y medio. Entré al aula con una sonrisa, tratando de esconder el nudo en mi estómago. Los niños de 6º grado me miraban con curiosidad, ya que era su nueva maestra, y me esforcé por transmitirles entusiasmo. Pero la realidad es que estoy atravesando una etapa de depresión. Llevo 3 sesiones con la terapeuta, y aunque siento que avanzo, está siendo muy difícil. En el trabajo tengo que fingir felicidad, pero por dentro me siento vacía. Todo iba relativamente bien hasta hace 15 días. Al llegar al colegio, vi a Dylan bajando de su auto. Estaba con su esposa y una niña pequeña que está en 1er grado. Mi corazón se detuvo por un instante, en realidad, todo a mi alrededor se detuvo. Fue tal el impacto de verlo que solté mi móvil. Él no me reconoció, o al menos eso creo. A pesar de los años, sigue teniendo la misma mirada. El tiempo ha sido bueno con él, no ha cambiado mucho, no se puede decir lo mismo de mí, por eso creo que no me reconoció. Me quedé paralizada cuando giró la cabeza en mi dirección. Me agaché rápidamente para recoger mi móvil del suelo y caminé hacia la entrada. La niña llevaba una mochila rosa y saltaba emocionada. Dylan la tomó de la mano y le sonrió de una forma que nunca le vi antes, o al menos no recuerdo haberlo visto así. Sentí una punzada de celos y arrepentimiento que casi me hizo llorar ahí mismo. Había imaginado que lo vería en algún momento, pero no esperaba que fuera tan pronto, ni en la escuela, y mucho menos con su familia. Durante estos meses no había pensado mucho en él. Sabía que tal vez no se había ido de la ciudad, pero no tenía manera de confirmarlo. Solo tiene una red social que no actualiza desde hace años, así que no tenía ni idea de lo que había sido de su vida. Yo corté todo contacto con amigos y familiares, una vez que me fui ya no hubo manera de saber de él. Lo que vi ese día me dejó claro que se casó de nuevo, y esa niña era su hija. Esa tarde me sentí más sola que nunca en mi vida. Recordé cómo los sábados por la noche Dylan y yo compartíamos una botella de vino y luego teníamos intimidad. Esa noche salí a comprar una botella de vino y me emborraché sola, lloré mucho. Al día siguiente me desperté con resaca y un fuerte dolor de cabeza. Ninguna mujer dejaría pasar la oportunidad de averiguar más sobre la nueva esposa de su exmarido. Me acerqué más a mi colega de 1er grado, y después de 15 días le pregunté el nombre de la mamá de la niña. No volví a tocar el tema después de eso, solo necesitaba el nombre. La esposa de Dylan es 4 años menor que yo tengo 41. Es muy activa en Instagram, es ama de casa y antes de conocer a Dylan era decoradora. Ya no trabaja todos los días, pero lo hace de vez en cuando. Es obvio que su casa está muy bien decorada. Como era de esperar, Dylan logró sacar adelante una empresa parecida a la que tuvo su familia, y no le ha ido nada mal. Días atrás pensaba, ¿por qué la casualidad tiene que ser tan cruel? Si tenía que cruzarme con alguien, ¿por qué no fue con una maleta llena de dinero? Pero no, tenía que ser él. Tenía que coincidir con él y su familia justo en la escuela donde trabajo. Hay 70 escuelas en esta ciudad, pero decidió traer a su hija aquí. Tal vez es el karma mostrándome lo que perdí. Pensé que mis sentimientos por él estaban enterrados. Ni siquiera yo sabía que iba a sentir todo esto al verlo de nuevo. Edit 1. Conocí a Dylan cuando él dejó la universidad para hacerse cargo del almacén de su padre. Era un negocio familiar que había pasado de generación en generación. Yo estaba terminando mi carrera de maestra y trabajaba medio tiempo en una cafetería. Nos conocimos allí, él venía todas las mañanas por un café antes de empezar a trabajar, y siempre dejaba una propina generosa. Después de 4 meses saliendo, me mudé con él. Vivíamos en un pequeño apartamento cerca del centro, para estar a unos minutos de su trabajo.
Su familia me acogió desde el primer momento, haciéndome sentir parte de ellos. Cuando terminé mi carrera, nos casamos en una ceremonia sencilla, pero para nosotros fue suficiente. Conseguí trabajo en una escuela privada, con buen sueldo, y todo parecía ir bien. Sin embargo, las cosas en el negocio familiar no iban bien, y empeoraban rápidamente. Dylan intentó modernizar el almacén, introducir nuevos productos y un sistema de trabajo diferente, pero los cambios no funcionaron. Tomaron préstamos, compraron maquinaria nueva y contrataron más personal. Eventualmente, tuvieron que declararse en bancarrota. Dylan liquidó la empresa y pagó todas las deudas, quedando sin un centavo. Él se culpaba a sí mismo, pero decía que compensaría toda esa pérdida. Nuestras expectativas se vinieron abajo. Nosotros también habíamos invertido lo poco que teníamos en esa empresa, pero no alcanzó para pagarnos. Tuvimos que vender nuestra casa y mudarnos con sus padres. La convivencia en la casa de sus padres fue difícil. Las discusiones sobre dinero eran constantes con Dylan, y yo me negué a vender mi camioneta para invertir en un nuevo proyecto que él tenía en mente. Aunque él no me obligó, su familia empezó a hostigarme por eso. Sentía que se metían en todo. A pesar de todo, nuestra relación como pareja seguía fuerte, funcionábamos bien juntos, pero en algún punto todo cambió. Dylan siempre trataba de animarme, asegurándome que las cosas mejorarían. Pero yo dejé de creer en eso. Lo peor era que sentía que estaba en un limbo, sin nada sólido a que aferrarme. Después del trabajo, ya no quería volver a la casa de sus padres si él no estaba allí primero. Le dije que me quedaría en mi trabajo una hora más para avanzar con mis clases del día siguiente. Él preguntó por qué, y le expliqué que no soportaba que sus padres se entrometieran en todo. Él lo entendió y me dijo que estaba bien. Pasaron solo 3 meses de esto de quedarme en mi aula una hora todos los días. En un evento entre padres y alumnos conocí a este hombre, nos hicimos amigos bien rápido. Con los días, lo conocí más personalmente y después de un tiempo me propuso que le diera clases privadas a su hijo 2 veces por semana. Las cosas se dieron en ese contexto de las clases privadas a su hijo, algo que nunca le mencioné a Dylan. Fue en esa etapa de vulnerabilidad cuando crucé la línea. Al principio, solo hablábamos después de las reuniones escolares. Luego él se enteró de que me estaba quedando después de clases y me vio en algunas ocasiones. Entonces surgió lo de las clases privadas. Poco a poco nos involucramos en una relación extramatrimonial. Al principio, pensé que era solo una distracción, un escape o una forma de mantenerme en pie, una forma de escapar de mi vida de casada. Pero la aventura duró 6 meses. Y fue tiempo suficiente para desarrollar sentimientos por este hombre. Dylan nunca supo con certeza que lo engañé. No fue fácil de sobrellevar. La culpa me consumía por dentro, y el cargo de conciencia era insoportable. Vivía con el miedo constante de que Dylan me descubriera. Cualquier comentario relacionado con la infidelidad me hacía sudar frío. Pero también sentía resentimiento hacia Dylan por nuestra situación. En esa etapa, él hablaba de volver a la universidad y terminar su carrera, pero eso le tomaría 3 o 4 años, y yo ya no soportaba un día más en la casa de sus padres. Él hablaba de proyectos futuros que podría sacar adelante, pero todo me parecía tan lejano. Muchas veces le propuse que nos fuéramos a vivir solos, aunque fuera con mi sueldo, pero él insistía en que debíamos ahorrar cada centavo. Estaba obsesionado con recortar cualquier gasto innecesario, nada de salidas a cenar ni vacaciones. Ahora comprendo que él pensaba a largo plazo, mientras que yo solo veía el corto plazo. Necesitaba distraer mi mente de nuestra realidad. Llegué a pensar que el haber llevado la empresa de su familia a la quiebra le había afectado profundamente y que, de alguna forma, buscaba una revancha. Las cosas en la empresa de su familia habrían funcionado mejor si él hubiera seguido con el mismo método de trabajo que tenían antes de hacer esos cambios. Creo que se precipitó mucho. No lograron captar suficientes clientes nuevos para generar ganancias, y cuando quisieron volver al formato anterior, ya era demasiado tarde. Recuerdo el día en que Dylan llegó a casa, nervioso, y me dijo que estábamos en quiebra. Yo tampoco supe cómo afrontar esa situación. Al principio lo apoyé, pero cuando tuvimos que mudarnos con sus padres, lo culpé por no haber manejado bien nuestra inversión y el negocio de su familia. La primera vez que estuve con el hombre con quien engañé a mi esposo no fue en su casa, como muchos podrían imaginar, sino en un hotel de camino a la mía.
Muchas veces pasé por ese lugar con Dylan. Tenía un enorme cartel visible desde varias calles de distancia, y siempre nos dio curiosidad a Dylan y a mí de entrar, pero nunca lo hicimos. Ese día, en mi aula, este hombre y yo nos besamos. Después de hacerlo, él me propuso ir a un lugar más privado. Las opciones eran su casa, ya que su hijo estaba con su mamá, o algún otro sitio. En tu casa está bien, le dije al principio, pero mientras pasábamos por la avenida principal, mencioné algo que había tenido en mente por mucho tiempo: siempre quise ir a ese hotel con Dylan, ese que se ve desde lejos. Él dijo, entonces, ahí será, y tomó la auxiliar. Sentí escalofríos. Mientras nos dirigíamos al hotel, comencé a arrepentirme de haberlo sugerido. Me sentí mal durante el trayecto, pero no tuve el valor de decirle que quería bajarme del auto. Llegamos, y todo mi cuerpo temblaba. En ese momento, nada más existía, solo él y yo. Ni Dylan, ni sus padres, ni mi trabajo, nada más importaba que él y yo. Hace poco, mientras trataba de distraerme viendo algo en Netflix, puse una serie que había visto mucho en TikTok, se llama Dark. En esta serie, viajar en el tiempo es posible. Como cualquier ser humano, empecé a fantasear: si pudiera volver atrás solo una vez, ¿a qué época iría? Son tantos errores los que cometí que solo me queda volver al origen de todo y cambiar las cosas. Volvería a ese día, al día que empecé a dejar de creer en Dylan. Todo parte desde ahí. Casi al final de nuestro matrimonio fingí que confiaba en él y en sus decisiones, pero solo quería evitar las confrontaciones y peleas con él. Hoy son las 9:30 de la noche, estoy en un pequeño apartamento, escribiendo para mujeres que seguramente sentirán lástima por mí y me darán algunos consejos para superar mi depresión. Pero al final, tengo lo que sembré. Más de la mitad de mi vida ha pasado, y me arrepiento en el alma de haber dejado a Dylan solo con todos los problemas. Mientras él luchaba con todo lo que tenía para salir adelante, yo me acostaba con otro hombre. Sé ahora que es en vano reconocer que hice mal, pero me sirve saber que es algo que nunca podré arreglar. Lo sé que lo destruí. Él jamás esperó que lo dejara, nunca vio venir ese golpe, no había forma de que supiera que yo ya había decidido divorciarme. He imaginado mi vida sin mis errores y decisiones estúpidas una y otra vez. Mi terapeuta me recomienda dejar de hacerlo porque podría desarrollar la necesidad de buscar a Dylan. Este es el final de mi primer post, tal vez sea un poco enredado. En realidad, no he podido plasmar lo que tenía pensado, mi mente se va por diferentes caminos. Leeré sus comentarios, gracias a todas. Post 2. Hola, me he dado cuenta de que no he dado mi nombre. Obvio, el nombre de mi cuenta no es el real. Por ahora, solo quiero llamarme Di, y al tipo por el que dejé a mi esposo lo llamaremos M, de mierda. Gracias por sus mensajes y comentarios. Muchos me han expresado su preocupación porque desarrolle una obsesión por mi exesposo, y esto me lleve a estar peor de lo que ya estoy. Tienen razón, yo también lo he pensado y mi terapeuta y yo estamos trabajando para que eso no ocurra. Muchos me recomiendan que cierre el ciclo, que no tiene que ser un final perfecto, lo sé. Pero el hecho de que Dylan no sepa que le fui infiel me está comiendo viva por dentro. Puede ser que a él ahora no le interese en lo más mínimo, pero a mí me tortura. Alguien me aconsejó que escribiera una carta y luego la quemara. Lo haré, tal vez eso me ayude. Para quienes desean saber cómo continúa mi historia, aquí les va la continuación. Mi aventura duró 6 meses. Casi al final de ese último mes, cuando Dylan quiso arreglar lo que nos estaba separando, el día antes de dejarlo, tuvimos una discusión. Él me acusó de estar distante, de ser más una compañera de cuarto que su esposa. ¿Estás viendo a alguien más?, me preguntó. Lo miré, tratando de ver si realmente sabía algo, pero no dijo nada más. Entonces yo le dije: ¿ya arreglaste nuestros problemas? ¿Ya tienes empleo con buena paga? ¿Ya recuperaste nuestro dinero? ¿Cuándo nos vamos de aquí, Dylan? No dijo nada, solo bajó la mirada. Al día siguiente, le dije a M que mi esposo sospechaba algo y que lo iba a dejar. Le dije que le pediría el divorcio, y que si quería algo serio, era el momento de proponerlo o se acababa todo ahí. Él me dijo que quería intentar algo serio conmigo, y eso fue suficiente para quedarme esa noche con él. Dylan llamó varias veces a mi teléfono. Llegamos a su casa y su hijo se sorprendió de verme con su papá.
Al día siguiente, llamé a Dylan y lo cité en un restaurante. Él empezó con preguntas: ¿dónde había estado? ¿Por qué estábamos hablando ahí? ¿Por qué no había vuelto a casa? Hablaba y hablaba. Finalmente, lo interrumpí con un: Dylan, cállate y escúchame. Le dije que quería el divorcio. Recuerdo su mirada. Juro por Dios que pude sentir como algo dentro de él se rompió. No le salían las palabras. Me preguntó de nuevo si había conocido a alguien más, y le mentí en la cara. Me rogó que lo reconsiderara. Le dije que ya había tomado una decisión. Me quité el anillo de matrimonio y lo dejé en la mesa. Él lloró, me suplicó que le diera tiempo, que arreglaría las cosas y que podíamos mudarnos si yo quería. Sé que si le hubiera dicho que me estaba acostando con otro, no me habría rogado. Él estaba arruinado y yo lo estaba abandonando. Saqué los papeles del divorcio de mi cartera, los dejé sobre la mesa y me fui. Subí a un taxi y no lo volví a ver en un mes y 3 semanas después. Nuestros amigos y familiares me juzgaron duramente. Decían que lo abandonaba cuando más me necesitaba. Sus padres afirmaban que estaba teniendo una aventura desde antes de separarnos. Pero en ese momento solo quería escapar, comenzar de nuevo. El divorcio fue rápido, no teníamos bienes en común y todo se resolvió en poco tiempo. Él se desmejoró muy rápido. El divorcio lo golpeó duro. Después de la separación, lo estuve viendo a escondidas después de salir de la escuela. Él no me vio en ninguna ocasión, pero yo solo quería asegurarme de que estuviera bien. Lo vi con varios kilos menos. Lo vi en 3 ocasiones, en 3 meses diferentes. Luego lo dejé en paz. Me mudé con el hombre con quien lo había engañado, creyendo que encontraría la felicidad y la estabilidad que buscaba. La relación que él llevaba con su exesposa no era conflictiva, ellos tenían todo organizado, y ella nunca hacía problemas. Sin embargo, había algo que no me terminaba de convencer del todo en su relación como padres. Una vez, ella trajo al niño, y M fue a recibirlo. La forma tan íntima en que se despidieron me hizo pensar que algo más pasaba entre ellos. No era la manera en que uno se despediría de su exmujer. Luego en otra ocasión, él la tomó del rostro y besó su frente. Ella subió a su auto, y él se agachó apoyándose en la ventana del conductor. Juro que vi que tocó su pecho. Tal vez, por el ángulo de visión, no pude ver que tocaba su mano, pero si quitara lo que me obstruía la vista y reconstruyera la escena, la mano de M quedaría justo sobre el pecho izquierdo de la mujer. Luego de unos segundos, quitó su mano. Esa fue la primera vez que me dije: ¿para esto dejé a Dylan? Me dio vueltas en la cabeza, me sentí mareada, y me metí al baño a pensar qué debía hacer ahora. La siguiente semana, cuando ella trajo al niño nuevamente, los observé desde el segundo piso de la casa. La mujer se percató de que la estaba mirando y me saludó con la mano. Eso puso en alerta a M. La saludé y me tiré en la cama a pensar. Los había puesto sobre aviso, pero M no dijo nada al respecto. Todo continuó sin discusiones ni preguntas. 2 días después, logré averiguar la contraseña del teléfono de M, y ahí descubrí todo. No había nada comprometedor en el chat, pero justo antes de apagar el móvil, se me ocurrió revisar la galería. Ahí encontré un video que se había grabado hacía 2 días, coincidiendo con el día en que fue a dejar algunas cosas para su hijo después del trabajo. Eran ellos teniendo intimidad. Lo confronté y él me dijo que el video era antiguo y que la fecha de hace 2 días aparecía porque había pasado varios videos antiguos de su trabajo desde su computadora. No podría decir si era de hace un año, pero le creí. Para ese momento llevábamos 8 meses de relación. 5 meses después, encontré ropa interior que no era mía en el asiento trasero de su camioneta. Obvio que era de ella. Revisé algo que nunca se me había ocurrido: la computadora. No encontré nada, pero en uno de sus cajones tenía un disco de almacenamiento portátil. Lo conecté y había docenas de videos de él y ella. Algunos empezaban con la ropa puesta, otros sin ropa. En varios videos, él usaba camisetas nuevas que me gustaron a mí y que yo misma le había comprado. No pude seguir negando la realidad. Él admitió que seguía viendo a su exesposa, justificándose con el bienestar de su hijo. Para esto dejé a Dylan, le dije. Tú dijiste que serías diferente, que eras mejor, pero Dylan es mejor que tú, incluso en sus peores días.
Tomé mis cosas y me fui de la casa. Esto sucedió casi al finalizar el año escolar. Presenté mi renuncia y pasé los meses de vacaciones buscando empleo. Conseguí trabajo en una escuela pública como maestra sustituta, pero tuve que mudarme a 2 horas de mi antigua casa. Desaparecí del radar de todos completamente. Dylan dejó de actualizar su perfil de redes sociales desde que lo abandoné, así que no supe más de él. Luego de un año trabajando ocasionalmente y pasando dificultades económicas, me contrataron oficialmente. Trabajé 3 años allí. En esa etapa conocí a un tipo que estaba en proceso de divorcio. Esta vez sí era cierto que su relación con su esposa era horrible. Y tenía 2 hijas. Ellas venían los fines de semana a estar con su padre. Por más que intenté llevarme bien con ellas, eso jamás sucedió. No soportaban estar en la misma habitación que yo. No importaba lo que hiciera, su madre les había dicho que yo solo quería quitarles a su padre. Las niñas nunca hicieron el esfuerzo por llevarse bien conmigo, y sus faltas de respeto se volvieron cosa de cada visita. Él no hacía mucho por mediar, y la situación se volvió insostenible. Un día, después de una fuerte discusión con la mayor, su exesposa vino a nuestra casa y casi me agrede. Decidí terminar la relación y me encontré nuevamente sola. Pero la cosa no acabó ahí. La madre presentó una queja en la escuela, y luego se las arreglaron para que otras mamás hicieran lo mismo. A la escuela le resultó más fácil no renovar mi contrato. Pasé un tiempo buscando empleo de maestra, pero nadie estaba contratando. Acepté un empleo de asistente administrativa en una clínica dental. Luego de ahorrar un poco de dinero, volví a mi ciudad. Ahora estoy escribiendo con la esperanza de que sirva de algo. Gracias por leerme. Post 3 final. Hola, este post es para darle un cierre a mi primer post. Han pasado 3 meses desde que escribí aquí por primera vez. Aún me siguen llegando mensajes. Ok, tuve el cierre de ciclo que quería, pero la verdad es que no hizo ninguna diferencia. Me siento casi igual. He mejorado un poco, pero no tanto como creí que sucedería cuando hablara con Dylan. Aunque resulte difícil de creer, tuve la oportunidad de hablar con él. Esto se dio un día que llegó por su hija y su esposa no estaba con él. Un impulso creció en mi interior, caminé rápidamente y cuando estaba poniendo la maleta de su hija en el auto, me acerqué detrás de él y le dije, Dylan. Él giró y me miró, sin ninguna reacción. Hola, Di, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Me quedé en silencio unos segundos. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me trabé al hablar. Él dijo, tranquila, no pasa nada. Dylan, quiero decirte que lamento mucho lo que pasó. Fui una idiota, me equivoqué. Lamento mucho lo que hice. Lamento haberte dejado solo cuando más me necesitabas. Él miró al suelo, luego me miró y dijo. Está bien, ya ha pasado mucho tiempo. Ahora tengo una hija y me volví a casar. Lo que pasó fue producto de los dos. Tú te equivocaste, pero yo también lo hice. Dylan, yo nunca fui totalmente honesta contigo y he llevado esta carga todo este tiempo. Por favor, escúchame. Yo te engañé, Dylan. Fui infiel antes de que te pidiera el divorcio. Lamento profundamente mi comportamiento. Sé que no merecías eso de mi parte. Tú siempre fuiste honesto conmigo, fuiste un hombre de verdad. Él me miró con una sonrisa suave y dijo, yo ya lo superé. Agradezco que, después de casi 10 años, hayas tenido el detalle de ser sincera. Pero debes saber que, luego de que te fuiste, lo supe. Supe que no te mudaste sola. Pero, como ya te dije, eso quedó en el pasado. Espero que esta charla te ayude a dejar todo atrás. Debo irme, mi esposa me espera. Cuídate. Adiós. Dylan subió a su auto y se marchó con su hija. No me sentí aliviada para nada. Lo que vi en sus ojos fue un vacío absoluto al verme, una frialdad que nunca había visto en él. No era la misma mirada que tenía para su hija ni para su esposa. La mirada que me dedicó fue completamente vacía, como si yo fuera un letrero sin importancia o algo sin importancia que apenas notaba. Ese brillo, la calidez con la que me mira antes, había desaparecido. Llegué a mi casa sin ganas de nada, solo con el impulso de llorar. Obtuve mi cierre de ciclo, ese que tanto había esperado,
pero no sentía el alivio que imaginé. Al contrario, me sentía más hundida, más sola. Al día siguiente, no fue él quien vino a recoger a su hija, sino su esposa. Algo dentro de mí se encogió al verla. Sabía que él le había mencionado algo, no me cabía duda. Dylan no es desleal, no se guardaría esto, menos algo como lo que había pasado entre nosotros. Pasó una semana entera antes de volver a verlo, y cuando lo hizo, vino otra vez con ella. A partir de ahí, siempre venían juntos. Desde mi salón de clases, que da al estacionamiento, lo observaba discretamente por la ventana, esperando que me buscara con la mirada, que siquiera por un segundo volviera a ser el Dylan que conocí, pero nunca lo hizo. Recogía a su hija y se iba, sin una sola señal de que yo todavía existiera en su vida. Sé que es mucho pedir, sé que muchos dirán que lo merezco, lo sé, pero aunque sea, yo quería tan solo un poquito de lo que ella tenía. Es en ese momento cuando lo comprendí, no hay forma de competir con su esposa. Es imposible, por si se lo preguntan. Ella es más joven, más hermosa, y sobre todo, no lo traicionó como yo lo hice. Lo que hice, lo que pasó entre nosotros, es algo que él nunca va a olvidar, y sé que jamás me perdonará por completo. Y aunque lo hiciera, ya no queda nada entre nosotros. Han pasado 2 meses desde ese último encuentro. El tiempo no ha sanado las heridas como esperaba. Ayer, después de pensarlo mucho, decidí llamar a mis padres. No ha sido fácil, pero creo que ha llegado el momento de enfrentar lo que también rompí con ellos. Nos reuniremos el domingo para hablar, y aunque no sé cómo irá la conversación, estoy decidida a mejorar mi relación con ellos. Aceptaré que debí escucharlos desde el principio, que me equivoqué al distanciarme tanto. Es tiempo de mostrar la bandera de la paz, de dar ese paso que tanto me ha costado. Este es el final de mi matrimonio, sé que acabó hace 8 años, pero ya dije antes, yo necesitaba cerrar ese ciclo, al menos para mí. No tengo expectativas de volver a sentir lo que alguna vez tuve con Dylan, ni con nadie. Me di cuenta de que con este último post, finalmente puedo decir que lo he dejado atrás, en el sentido de que, él siguió su vida y esta le sonrió. Ahora me toca a mí, o al menos, estoy tratando de que sea así. Lo que más me ha dolido de todo esto es darme cuenta de que el Dylan que conocí y amé ya no existe más para mí. Era obvio, pero una nunca pierde la esperanza. El hombre que amé, el que me miraba con esos ojos llenos de promesas, se fue para siempre. Sé que me llevará tiempo reconstruir todo, pero estoy decidida a seguir adelante, aunque aún me falte mucho. Mis padres son el primer paso, pero también hay otras partes de mí que tengo que sanar. Quiero creer que puedo hacerlo, que puedo encontrar un camino hacia la paz, aunque a veces lo dude. Espero que así sea. Gracias por sus mensajes, los he leído todos y me han ayudado más de lo que imaginan. Leer sus palabras me ha dado consuelo en momentos en los que sentía que no podía seguir, y por eso les estoy agradecida. Nos vemos, tal vez, en otra actualización. Aunque espero que para entonces las noticias que tenga para compartir sean mejores. Gracias por ver esta historia. Si te gustó, en pantalla estará apareciendo otro video que también te puede gustar.